reciban un cordial saludo. El nombre de este programa es Trabajando con Amor. El nombre del curso es Políticas y Programas de Atención Integral a la Primera Infancia. Mi nombre es Brenda Dayana Hidalgo Martínez y les voy a hablar sobre la atención a la primera infancia, donde la primera infancia es una edad delicada que se caracteriza por la rapidez de la evolución física, cognitiva y lingüística, social y afectiva. El desarrollo cerebral es muy importante y decisivo antes de los 7 años y especialmente durante los 3 primeros años de vida, cuando se forman o no conexiones neuronales importantes. Los primeros años determinan las pautas de salud, de aprendizaje y comportamientos que pueden durar toda la vida. Durante los primeros años de vida, el desarrollo es considerable. Las condiciones propicias se sentarán sólidas bases para el desarrollo y el aprendizaje fructuosos del niño. Y el aprendizaje, ahora bien, los niños pequeños son muy vulnerables. Una atención insuficiente, las privaciones, la malnutrición, la falta de cuidados y la violencia afectan y dañan al niño irreparablemente en estos casos. ¿Qué quiero decir? Que hoy en día se está manejando una mala atención sobre la primera infancia. Como podemos ver, pues en nuestro país, como lo es Colombia, hay mucha corrupción y detrás de la corrupción están todas las familias afectadas y en las cuales las familias hay niños. En este video tenemos que socializar el desarrollo de las preguntas que estaban en la guía, como lo es la primera pregunta, la cual dice: ¿qué es la Convención de los Derechos del Niño? En el 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención de los Derechos sobre los Niños, que de acuerdo al artículo número 49 entró en vigor el 2 de septiembre de 1999. El CDN es un instrumento jurídico internacional de los derechos humanos, orientando a proteger específicamente los derechos de la infancia y de la adolescencia cuando los estados lo ratifican. Asumen la obligación de adoptar todas las medidas administrativas y legislativas de otro índole hasta el máximo de los recursos disponibles. De acuerdo con la creación de este artículo, era garantizar la convención de los niños, optando por crear condiciones necesarias para que los niños pudieran tener el cumplimiento de sus derechos sin problema alguno. La segunda pregunta es: ¿cuál es el propósito de la Convención de los Niños, de los Derechos del Niño? La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención de los Derechos de los Niños, que como lo es el CDN, este documento que instituye el instrumento jurídico especificó que esto es para proteger los derechos de los niños, ostenta el privilegio de ser tratados como los derechos humanos más ratificado en el menor plazo de la historia universal. Hasta el momento los países que no lo han suscrito son como Somalia y los Estados Unidos de América. La Convención de los Niños se creó en fin de la protección a los derechos de los niños. ¿Cómo garantizar el cumplimiento de los derechos de los niños? Los derechos de los niños y de las niñas se definen como CDN, como ya lo había explicado, a través de sus 54 artículos y sus 2 protocolos facultativos. Remiten a un conjunto de disposiciones destinadas a reconocer y a garantizar los derechos de los niños a la supervivencia y el desarrollo, la protección y la participación en consonancia con los principios de no discriminar el interés superior del niño. Entonces, pues, es una obligación, como lo dice acá en estos 54 artículos y los 2 protocolos facultativos. ¿Cuáles son los principios generales para la realización de los derechos de los niños? Resulta claro que crear un derecho, es decir, producir normas o cambios normativos, no conduce necesariamente a la erradicación de los problemas sociales. Sin embargo, aunque los principios establecidos de la Convención no se respetan completamente, se admite como un valor positivo a la simple incorporación de los derechos de los niños en las leyes del país. Luego se podrá evaluar el modo de incorporación, el grado de adecuación y el nivel legal, supralegal, constitucional.
que adquieren los compromisos en cada caso. Aunque esto por varias razones no dirá mucho acerca de los niveles del cumplimiento de esos compromisos. La siguiente pregunta es: ¿cuáles son los objetivos del desarrollo del milenio? Conocidos como objetivos del desarrollo del milenio, que son los ODM, como miras a reducir a la pobreza y a mejorar las condiciones de vida de la población. El concepto de desarrollo subyace de la cumbre, se vincula directamente con la noción de la ciudadanía que postula el enfoque de derechos, ya que supone la universalización progresiva de los derechos humanos bajo los principios de libertad, igualdad, solidaridad, tolerancia y respeto por la naturaleza. La siguiente pregunta es: ¿qué son y cuáles son los beneficios de atención y educación de la primera infancia, como lo es AEP, para el desarrollo? En la misma línea planteada de UNICEF, en relación con una concepción integral de desarrollo, UNESCO acuñó el concepto de atención y educación a la primera infancia, como lo son las siglas AEPI. El término atención se refiere generalmente a la educación, el higiene y la educación dentro de un entorno sano que apoya a los niños en su bienestar cognitivo y socioemocional. El uso del término de educación durante la primera infancia es muy amplio que la preescolarización, ya que incluye el aprendizaje a través de la estimulación temprana y la orientación en un amplio espectro de actividades y oportunidades para el desarrollo. La siguiente pregunta es: ¿por qué es importante que se implementen políticas y programas internacionales sobre la educación inicial y programas de infancia? También se releva información sobre la legislación, ¿sí? Programas y políticas, medidas nacionales que atienden la aseguración de la atención integral de la salud, de la madre y del niño recién nacido, el cuidado prenatal y la postnatal inmediatamente incluye todo el acceso personal sanitario especializado en el alumbramiento y el servicio obstétrico y neonatal de emergencia, además de la nutrición y salud obstétrica de la madre. La siguiente pregunta es: ¿cómo es la situación actual de la primera infancia en América Latina? El Sistema de Información sobre los Derechos de los Niños en la Primera Infancia de América Latina es una iniciativa de Organización de los Estados Unidos Iberoamericanos de la Educación, la Ciencia y la Cultura, llevando a cabo por esto un Instituto de Desarrollos de Innovación Educativa para la Primera Infancia y los Derechos de los Niños. Y pues la otra pregunta que estaba en la guía era la situación en que la socialización de una situación internacional relacionada con el incumplimiento de los derechos de los niños y especifique por qué considera que se están vulnerando los derechos de los niños. Yo tengo una noticia nacional que salió hace poco. Esta noticia nacional de verdad que me pone demasiado triste, pues en Colombia está llena de corrupción. Debemos llevar a cabo un programa, ya se los muestro. Es una noticia del periódico El Espectador, donde dice: por recorte presupuestal del ICBF, bajarían atención a la primera infancia en el 2021, en el cual recortarían 84,000 cupos de atención integral a la primera infancia. ¿Esto qué quiere decir? Que han recortado por completo la monetización de la ayuda para los niños, donde el presidente de la República anunció la creación de la Dirección a la Adolescencia y la Juventud del ICBF y por la contratación económica aumentó los hogares y los niños vulnerables. De la mano con el Congreso de la República y con el liderazgo del ministro de Hacienda,
se podrá cubrir este déficit, ojalá el segundo debate presupuestal. O sea, hay otra opción, pero supongo que como está el país, no creo que para el otro año haya mucha ayuda para los niños. Entonces, la riqueza de los países en el siglo XXI no se define en términos de riqueza material, sino más bien en función de la capacidad de los países para preparar su capital humano con valores que son importantes en nuestra sociedad mundializada, como la igualdad, la justicia y el respeto a la diversidad. Y en el medio ambiente, la mejor opción para todos es crear condiciones favorables para que los niños participen en programas igualadores y habilitadores de atención y educación a la primera infancia en su condición de organismo internacional, rector de la esfera de la educación y aprovechando plenamente sus funciones de organismo normativo, centro de intercambio de información, organismo creado de capacidad e información de la cooperación internacional de UNESCO, haciendo un llamado a los líderes del mundo y los sectores públicos, paraestatal, privado, sociedad civil y otros asociados, para que se adopten resueltamente las medidas necesarias. Es hora de sentar la base para la riqueza de las naciones. Es hora de ponerle atención a la primera infancia. Gracias.